pilar importante en su teoría. Esto es muy interesante porque entonces Freud habla del inconsciente, perdón, Moscovici habla del inconsciente, de ese inconsciente colectivo que es muy interesante en términos de las contradicciones sociales que estamos poniendo aquí en evidencia, ¿no? Normalmente. Entonces, muchas veces, aunque somos conscientes de que aquella norma no nos parece, la seguimos afianzando a través de los mismos hechos, ¿no? Contradictoriamente, y nos movemos en esa contradicción permanente, ¿no? Entonces, Moscovici lo que hace es también tomar el concepto varios conceptos, pero sobre todo el concepto de inconsciente en la obra. El concepto de inconsciente lo toma en su obra de las representaciones sociales como una parte importante a no dejar de lado, ¿no? La afectividad también. Entonces, la que sigue. Las cosas no se definen para el sujeto por sus propiedades físicas. Fíjense bien, o sea, no es la taza como la taza, ¿no? Sino por sus aspectos vividos. Es la relación que establecemos con ese objeto, ¿no? Con sus predicados de valor y de acción. Estas no son para él más que en tanto él las percibe, o sea, el sujeto, ¿no? Con el sentido que ellas tienen para su vida completa, ¿sí? Es decir, puede haber un gran bagaje de información, pero si toda esa información que circula en nuestro medio no nos interesa porque no tiene nada que ver con nuestra propia experiencia afectiva, no la vamos a registrar, no la vamos a considerar, ¿no? Entonces, por naturaleza, el ser humano somos selectivos, nos conectamos con aquello que nos hace clic con nuestra propia experiencia y nuestra propia vida. Todo lo demás no está presente. Y esto es muy interesante porque entonces hacemos esta selección que tiene que ver con nuestra propia experiencia, con nuestro propio sentimiento. Por otro lado, la que sigue. Entonces, este cuadrito que a lo mejor algunos ya conocen, es como un resumen de esta parte. Es decir, las representaciones sociales pasan por la afectividad, están constituidas por afectos, están en la afectividad, se anclan y se objetivan claramente. Hay dos procesos internos de la representación social, que es el anclaje y la objetivación como mecanismos internos que se anclan en la experiencia vivida, ¿no? Esa representación adquiere sentido a partir de la propia experiencia, un poco lo que acababa de decir hace un rato. Si no hace esa información un sentido en la experiencia, no pasa nada. Esa experiencia vivida es fundamental, entonces, para darle sentido y significado a las cosas. Es a partir de ahí que se construye este significado. Y el significado puede ser deconstruido y puede ser reconstruido, ¿no? Dependiendo un poco de justamente de la experiencia vivida, ¿no? Porque podemos tener una representación anclada a antes, por ejemplo, de tener una experiencia, y si tenemos una experiencia sobre un evento, esa representación puede ser totalmente modificada a partir de la experiencia, ¿no? Y estas son cosas muy importantes, ¿no? Quiere decir que la vivencia y la experiencia vivida puede ser deconstruida y reconstruida todo el tiempo a partir de cómo interaccionamos con el objeto social, ¿no? Entonces, las representaciones son dinámicas por eso, no son estables, no son estáticas, no son psicológicas y no están permanentemente dadas, ¿no? Las representaciones sociales se construyen a través de la interacción dinámica de la cultura. Y esa es una parte que metodológicamente es muy interesante porque podemos trabajar también con grupos, por ejemplo, a partir de procesos de deconstrucción de representaciones sociales para construir nuevos modelos, nuevas mujeres, nuevos hombres, ¿no? Esa es como la posibilidad de visión de trabajar con grupos, ¿no? Trabajar con grupos focales en representaciones sociales es algo maravilloso, ¿no? Porque nos permite
encontrar desde el efecto del espejo en el otro, ¿no? El consenso y el disenso, ¿no? La rabia del otro frente al otro, el encontrarse mirando, deconstruyendo, escuchando lo que a veces el otro no quiere escuchar, ¿no? Y encontrando también consensos. Y entonces en los grupos focales se puede hacer procesos de deconstrucción muy interesantes, que después de un seguimiento a través de grupos focales podemos encontrar que hay nuevas representaciones, ¿no? Que se modificaron a través de la experiencia y de esa parte de la discusión de la experiencia de unos y otros compañeros, ¿no? Entonces es algo muy bonito y que es una metodología bien interesante de trabajar, por ejemplo, en comunidades. Perdón, por mi ignorancia, ¿cuál es la diferencia entre deconstrucción y reconstrucción? Bueno, podemos pensar en que tenemos significados ya hechos, ¿no? Que están afianzados sobre algún evento, una experiencia vivida o alguna situación. Entonces, pero ese significado que tenemos sobre eso es algo que no nos está dejando bien. Ese significado puede estar ocasionando cierta incomodidad, o ese significado está arraigado de una manera en la que no necesariamente está respondiendo a lo que uno quisiera, y entonces hay que trabajarlo para deconstruirlo, para deshacer ese significado y darle otro sentido a ese significado. Y entonces es cuando pasa a ser reconstruido ese significado. ¿Sí me explico? Entonces es como desmenuzar el significado, sería la deconstrucción, ¿no? Para darle nuevas connotaciones y reconstruir un nuevo significado, ¿no? La que sigue. En representaciones sociales, si ustedes quieren hacer un break, me dicen. Cuando tú quieras, si quieres terminar esa parte, como tú digas. Seguimos con el. ¿Sí? ¿Cómo está? La que tú quieras. Muy bien. Vamos a seguir hasta antes de la entrevista. Ahí hacemos un. ¿Sí? Los métodos. En representaciones sociales no tenemos una metodología exclusiva. No hablamos de una metodología de las representaciones sociales. Las técnicas de recolección pueden ser múltiples, ¿no? y variadas debido a su trasfondo epistémico. ¿Por qué? Porque desde este paradigma todo el conocimiento se construye y deconstruye a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, si entendemos la epistemología de las representaciones sociales es justamente que todo el conocimiento se construye y deconstruye a partir de la experiencia, no podemos establecer una metodología rígida que no nos permita avanzar en diferentes esferas de la representación social, ¿no? Y de ahí recurrimos a una multimetodología con diversas técnicas, ¿no? de trabajo. Nosotros hemos hecho pues, muchas investigaciones, hemos trabajado desde en las cárceles hasta niños de la calle, menores infractores, comunidades seropositivas, lo que quieran, ¿no? Y la metodología ha sido absolutamente diferente, ¿no? Por ejemplo, en el Cebarexi, un centro varonil de rehabilitación psicosocial donde son hombres que han delinquido y que además tienen perturbación mental, ¿no? Están ahí en recuperación, entre comillas. Por ejemplo, hay gente que no sabe escribir, no tiene el recurso para escribir y difícilmente tiene el recurso para una entrevista, porque no tiene el bagaje para hacer una entrevista, o sea, a ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, desde la representación social, es recurrir a los dibujos y a los soportes. Entonces, es un poco, dibújanos tu vida, ¿no? O lo hacemos por etapas, ¿no? Por tiempos, dependiendo un poco del contexto y el antecedente de esa persona, ¿no? Y entonces distribuimos una serie hace una serie de dibujos que después nos platican, ¿no? ¿Qué quiso decir cuando puso ese árbol con el gato arriba? ¿O qué quiso? ¿No? Y entonces
es empezar a trabajar como de esta parte. Y los dibujos son algo maravilloso, porque son absolutamente